clase pasada estábamos trabajando o viendo las tres alternativas de mover personajes. Quedamos que tenemos el transform, es el más sencillo, pero cuando requiere interacción de físicas, colisiones y ese tipo de cosas, pues no nos queda bien. Puede servirnos más como por ejemplo juegos donde no requerimos físicas, que podría ser a lo mejor juegos como ajedrez o a lo mejor un juego de turnos, que realmente pues no hay colisiones verdaderas. Ahí es más como por posición, sabes que en qué rejilla se encuentran y si están al lado del otro. Entonces no hay colisiones de verdad. En ese tipo de juegos, pues el transform nos sirve muy bien. De ahí, el rigid body vimos que tiene tres maneras. Velocidad. Le dices exactamente a qué velocidad debería estarse moviendo. Tenemos add force, eso permite jugar un poco más con el momento de las físicas. Tenemos el move position, que viene siendo como el velocity, pero ese sí funciona en cinemático, mientras que los otros dos no funcionan en cinemático. Y character controller es cuando queremos estarlo moviendo básicamente como si fuera puro transform, nada de físicas, pero si colisiona con objetos. Entonces, con eso voy a crear una nueva escena. Una escena básica 3D. Y vamos a crear el movimiento ahora sí básico de lo que sería un personaje en 3D. Entonces voy a poner aquí un piso, igual lo poner, aumentar de tamaño, le voy a poner un material, la clase pasada para que no sea puro blanco. Y voy a agregar una cápsula para que este sea mi personaje. Le voy a poner su rigid body. Y le voy a poner... Ah, no, así lo vamos a dejar. Entonces tiene rigid body, tiene su capsule collider, con eso ya va a caer. Y al rigid body le vamos a cambiar aquí que esté congelado su rotación en nuestros ejes para evitar que se pueda caer. La clase pasada vimos que pues, si lo empujamos se puede pues, tropezar. Y no quiero que se tropiece, entonces le limito que pueda rotar. Y la otra cosa que le voy a hacer al rigid body es, aquí tenemos los modos de colisión. En interpolado, le vamos a poner que sea interpolado. ¿No es cierto? Es acá abajo. En colisión de detection, le vamos a poner que sea continuo. Básicamente, Unity ahora va a calcular hacia dónde va. Y con eso va a tener mejor los cálculos de física. En detection, de modo discreto, se basa más en la posición final a la que quedó después de moverlo por su velocidad. Incontinuos también checa en el trayecto si pudo haber chocado con algo o no. Entonces, para personajes este funciona mucho mejor. O para objetos rápidos. Y voy a crearle un script que le vamos a llamar personaje movimiento 3D. Porque también vamos a hacer la versión 2D. Y de una vez le voy a poner el script. ¿Sí? Entonces tenemos el rigid body marcado su colisión como continuo, congelado los tres ejes en la rotación, su capsule collider, no hay que moverle nada, y el script.
movimiento de personaje. Ok, entonces aquí vamos a crear el movimiento básico de nuestro personaje. Me voy a traer este código que ya teníamos. El movimiento con Rigibody. Nada más voy a quitar por los comentarios. Ahí está. Y en este caso, ahora sí voy a agregar horizontal. Entonces tenemos velocidad y voy a crear un vector 3 que va a ser movimiento. Y voy a hacer que en el eje Z se mueva en la dirección vertical. En X va a ser en horizontal. Y le voy a decir que su movimiento en Y. Eso lo voy a hacer antes de volver a actualizar su... Ay. Bueno, ahorita lo acomodamos. Su movimiento en Y va a ser la velocidad que ya lleva. Y aquí ya va a ser movimiento por velocidad. Ok, entonces tenemos inputs para movernos en X y Y. Por ahorita no podemos saltar, pero le voy a poner que su movimiento en Y es igual a lo que ya lleva la velocidad el Rigibody. Esto es para permitir que la gravedad siga funcionando. Si no hacemos esto, podría terminar sobreescribiendo la velocidad en Y y con eso provocaría que cayera muy suave. Si se acuerdan la clase de ayer, mi personaje Rigibody eso hacía y era por ese motivo. Estaba sobreescribiendo su velocidad en Y. Entonces, básicamente en cada frame le volvía a resetear que su velocidad era en Y era 0, 0, 0. Lo que estaba provocando, pues, que no pudiera acelerar la caída. Y aquí, pues, aplicamos. Entonces tengo velocidad y el Rigibody. Ahora vamos a ir dándole también un poco de ajuste visual aquí. Mi velocidad es un parámetro de configuración y el Rigibody es una referencia. Entonces voy a crear aquí un header. Le voy a llamar referencia. Esto es lo que va a hacer, observen en el inspector, es agregar un pequeño espacio entre mis variables y agrega aquí la palabra referencia para poder tener organizado un poco las variables en el inspector. En el movimiento, pues solo es una variable interna de control, donde en cada fixed update, porque esto es en físicas, le digo cuál es su movimiento en X, cuál es su movimiento en Z, y aplicamos. Entonces, ahorita le regreso al código, nomás vamos a revisar que funcione. Y le puedo poner que su velocidad es algo como 6, y esto ya debe funcionar. Derecha, izquierda, delante, atrás. Y si tuviera una rampa,
Igual no es necesario que pongan, nada más quiero que vean que ya no tenemos el efecto de la clase pasada. Whoop. ¿A dónde se fue? Ay, ¿qué moví? Whoop. A ver, estuvo muy raro. Mm, ¿Qué velocidad? Momento Unity. Sí, está muy raro. A ver, ¿qué está haciendo aquí? ¿Y por qué lo está empujando con tanta fuerza? Si solo es una rampa. Y sí, sí, pero esta caída a la que me refiero que tenemos. Cae como si estuviera nadando. Ahora, ¿por qué sale a volar? A ver, voy a crear la rampa, pero con una caja. Una vez me pasó en un proyecto de que las cosas no funcionaron por el modelo 3D. So, I don't know. También quisiera creer que algo no le gustó del plano. Se me hace muy raro. Al menos que tenga esta versión de Unity un bug al con ese carro. No, pues es que sigo sin. Ok, regresamos esto. Pequeño detalle. Y sale a volar. Sale a volar. A ver, discreto. A ver si eso está causando un bug. Ok. Movimiento en X. Es horizontal. El movimiento en Z es vertical. Y el movimiento Y es 100% lo de la gravedad. O sea, aquí yo no estoy controlando nada. Error mío. Ya vi. Esto debía estar acá. Estoy amplificando la gravedad. O igual lo que podríamos hacer es acá ponérselo. Creo que quedaría más limpio. Ya. Si estaba amplificando el empuje que le estaba dando la rampa cada frame. Entonces, bueno, no cada frame, cada ciclo. Y ahora sí. Ya puedo quitar la rampa, ya funciona. Entonces quedó horizontal por velocidad y vertical por velocidad. Y en Y, ahorita le estamos dejando que respete lo que el rigid-body lo está controlando. 100% el Y es por el rigid-body. Aquí no estamos controlando todavía nada. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos el movimiento básico. Ahora vamos a hacer que pueda saltar. Para eso voy a agregar otra variable pública que sea flotante. Le vamos a llamar fuerza salto. Y aquí viene algo interesante. Yo quiero que salte solo cuando presione la barra espaciadora. No mientras lo tenga mantenido, solo si presione barra espaciadora, haz que salte. Sin embargo, hay un pequeño problema con poner ese código dentro del fixed update. Y es que el fixed update, al ser de las físicas, no se actualiza en cada frame. Entonces, podría ser que a lo mejor yo presiono barra espaciadora y es un frame donde las físicas no se llamaron. Y por lo tanto, no va a detectar que presione la barra espaciadora. Tendría que volver a presionar la barra espaciadora para que sea detectado en el fixed update. Entonces, ese código sí debería de estar en el update. Por el problema del key down.
Tendría que ser muy exacto y atinarle en el frame que se llama las físicas para que me lo detecte. Pero igual aquí yo puedo llamar un add force. Le digo que me empuje hacia arriba por mi fuerza de salto. Igual aquí dejo la nota. Key down y key up no funcionan correctamente en Fixed Update. Por eso que no pudimos poner ese código ahí arriba. Tenemos que ponerlo en el update. Entonces, si presiono barra espaciadora, voy a saltar. Voy a probarlo. Aquí, como esto es en fuerza, yo creo que voy a ocupar algo más grande. No, unos 100. Apenas salta. Unos 200. Unos 400. Es mucho. 300. Entonces, con que 300 creo que quedó bien. Y me espero tantito para que puedan copiar el código. Y nomás voy a agregar saltar. Ay. Ok. Entonces, por ahorita ya se mueve, pero tenemos que salta infinitamente. Entonces vamos a checar que esté tocando el suelo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Lo que podemos hacer es usar el Raycast. El Raycast permite lanzar pues, rayos, podemos lanzar un rayo hacia abajo y detectar si está tocando algo, por ejemplo, a 1 metro de distancia o, más o menos calcular que el rayo lo lance hasta aquí, ¿no? Casi nomás a la altura de los pies. Si toca algo, estoy tocando el suelo. Si no toca nada, significa que estoy en el aire, ya sea porque esté arte o ya sea porque estoy cayendo, pero no estoy tocando el suelo. Ahora, el problema del Raycast en el caso del 3D es que es demasiado pues, preciso y podría provocar que a lo mejor me encuentre en orillas o me podría encontrar a lo mejor en dos lugares donde se juntan mesh y no podría saltar porque el rayo pasa exactamente por el medio. Entonces, así como tenemos el Raycast, tenemos algo llamado un Spearcast, que es lo mismo, pero en vez de lanzar un rayo, Unity imagina que estás lanzando como una esfera hacia abajo. Entonces te permite tener más campo de prueba y evitar esos pequeños gaps abajo. Entonces, aquí, igual vamos a ir organizando esto. Este es para el movimiento. Y aquí voy a crear una sección que sea revisar suelo. Y voy a crear una variable pública del tipo vector3 que va a ser check ground position. Ay. Y check ground radio. Spanglish. Entonces, ¿cuál es la posición a la que quiero que revise? ¿Y cuál es el radio? De esta esfera imaginaria. Ahora, por lo mismo que es imaginaria, va a ser un poco difícil visualizarlo. Entonces, vamos a meternos con una herramienta o función de Unity que funciona solo en el editor que se llama. Por ahorita voy a colapsar estas funciones para que les quede ahí la vista del código. OnDraw Gizmo Selected. OnDraw Gizmo Selected te permite dibujar cosas en la pestaña de escena.
por ejemplo, como estas flechitas, la cámara que tiene estas líneas blancas para que puedas ver cuál es su rango de visión. Todos estos iconos se le conoce como gizmos, que es básicamente pues líneas que te ayudan a entender mejor qué pasa. Entonces, vamos a dibujar una esfera donde estaríamos checando para poderlo visualizar. Entonces, voy a decir que lo dibuje de color, por ejemplo, magenta. Y le voy a decir gizmos, draw, war, sphere, una esfera con solo líneas. Si escriben sphere, dibuja una línea con relleno. Mejor es un white sphere. ¿En qué posición? De mi posición le voy a sumar el check ground position y el radio es el check ground radio. Y le dejo el draw gizmo selected. Hay otro que se llama on draw gizmo. Ese funciona aunque no tenga seleccionado el objeto. Y vamos a ver cómo se ve. Aquí voy a empezar a subir el radio. Ahí van a ver que ya se dibuja la esfera, que es el que vamos a estar utilizando para revisar. Entonces, le muevo y ahí puedo ver. Entonces, le voy a poner algo como 0.5 y algo así. Como C menos 0.55. Creo que aguanta. Esa sería la esfera imaginaria que estaría revisando, que si detecta que está colisionando con algo, significa que estoy en el suelo o no. Ahí le da la vuelta a la esfera. Entonces, estos son los valores que puse. Menos 0.55 y 0.5. ¿Ok? Entonces, con eso ya tengo una visualización de mi cosa. Ahora, como esto es algo, va a revisar las físicas, va a funcionar mejor si lo hacemos en el Fixed Update. Donde, pues, es cuando todas las físicas están mejor en su posición. Ahora, entonces, pero vamos a ocupar una variable booleana que le vamos a llamar isGround, y si está tocando el suelo. Igual, solo ahorita por cuestiones de bugueo lo vamos a hacer público para poderlo visualizar en el inspector. Y simplemente le voy a decir que isGround es igual a fixix.checkSphere de mi posición suma
el offset de posición, que es de este relé. Todavía no lo vamos a plasmar el código en el saltar, ahorita solo vamos a revisar qué pasa. Por eso es que hice la variable pública para poderla visualizar en el inspector y ver qué está sucediendo. Entonces, en esa posición, con ese radio, va a imaginar que hay una esfera y me va a decir si hay algo, hay un colisionador que esté tocando o no. Entonces, vamos a regresar y vamos a darle play. Vamos a checar cómo se comporta esto. Me dice que está tocando el suelo, es correcto, voy a saltar. Y me dice que sigo tocando el suelo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque el booleano está como checked, ¿no? Ah, no, eso solo, ahorita solo es para visualizarlo, eso no importa. Ah, Aquí se está actualizando, está preguntando, ¿hay algo que está, hay un colisionador en donde se encuentra en este momento? Sí lo hay, y es el del personaje. Entonces, tenemos que decirle que cheque si choca algo, pero que no sea el personaje. Para eso vamos a meternos con las capas, que ya vimos, layers. Entonces, voy a crear un nuevo layer. Voy a crear el del personaje. Regreso al personaje y vuelvo a asignar personaje. Entonces, ya le estoy indicando que pertenece. Igual, de una vez podríamos, por si ocupamos el tag, decirle que también es player. Player y personaje. Y con esto voy a crear una nueva variable pública. Layer mask. Le vamos a llamar check ground máscara. Bueno, mask. Está más corto mask. Y acá, en los parámetros, mandamos ese nuevo variable. Ups, ya cerré algo que no debí. Ahí está. Alcanza a verse. Entonces, esta es la nueva variable. Y se agregó hasta el final de ese parámetro. Ahí está. Había matado esta ventana. ¿Ok? Entonces, con esto le voy a decir que cheque, por ejemplo, todo, excepto a la capa de personaje. ¿Sí? Entonces tiene marcado todo excepto el del personaje. Le doy play. Y ahora sí hay algo mal. ¿Qué está pasando aquí? Es esta posición, en esta radio. Está mandando el orden. Es ahí. Posición, radio. Oh, no guardé.
Ya vi que estaba la marquilla que no se había guardado. Ahí está. Sí, era que no había guardado. Entonces salto y ya se apaga. Significa que ya está detectando que no está en el aire. Entonces ya sabiendo que ya funciona, ya puedo plasmar o ponerle acá en el update. Si presiono barra espaciadora y estoy tocando el suelo. Entonces, si presiono barra espaciadora y toco el suelo, entonces puedo saltar. Tienen que cumplirse estas dos condiciones para hacer el salto. Igual si no quieren el isGround que se vea, ya lo podemos regresar a privado. Ya nos sirvió de pruebas, ya checamos que todo está bien. Porque no es una variable que queremos que lo esté controlando u otro script o desde el inspector, porque no tiene caso. Ok, entonces con esto ya tenemos un personaje que se mueve de derecha a izquierda. Ahí, desde este punto de vista es. De derecha a izquierda, adelante, atrás. Y puede saltar. Ya no salta infinitamente. Si me pongo en la orilla, puedo saltar un poquito. Ahora vamos a hacer que pueda rotar sobre su propio eje. Eso ya está más sencillo. Eso lo podemos hacer ya sea con físicas o lo podemos hacer con transform. Vamos a hacer que por ahorita rote con QE. Después vamos a meterle el mouse. Así que esto va a ser temporal. Entonces, igual como es temporal, lo podemos meter acá. Entonces, si presiono Q, quiero que rote. Transform, translate. Es en el eje Y. Por, aquí voy a agregar una nueva variable que sea velocidad, rotación. Por, ay, es que no es Y, es up. Por time, punto delta time. Y con la tecla E. Repito, después vamos a hacer que sea con el mouse, pero por ahorita quiero usarlo de pruebas. Y acá sería negativo. ¿No es cierto? Es hacia la derecha, Q es hacia la izquierda, este sería negativo. Y no es translate, es rotate. Ahí está. ¿No sería, también podemos usar add torque? Sí, nomás él Pues sí, ya. Está. le tengo congelado de rotación. Además, algo con el movimiento de personajes, la rotación luego es un poco más conveniente. Eso sí es conveniente hacerlo con el transform porque no te afecta las físicas, al menos que tuviera ya como un brazo extendido o algo así, ¿sí? Porque si no le dejamos la rotación, si la rotación se la descongelamos para rotarlo con torque, si algo llega y te empuja, te deja girando el personaje.
Ah, ok, ya. Entonces, para evitar esos problemas, el transform en este caso funciona bien. Entonces, vamos a ponerle que rote unos 100 grados por segundo. Vamos a probar. Adelante, atrás, todo funciona bien. Ahí, dejen, pongo esto de vista. Quiero que rote. Ahí está rotando. Pero quería esto porque vamos a notar que el movimiento pues ya empieza a estar mal. No es hacia su delante ni su izquierda. Igual para que tenga un poco más de sentido, podemos hacer por el momento, la cámara lo puedo poner aquí como si fuera en tercera persona y hacer hijo la cámara del personaje para que se mueva con él. También rota con él. Pero ya cuando rota y le digo hacia adelante, pues hacia adelante ya siempre es donde se checa mal. Entonces, nomás le dice hijo la cámara del personaje. Ahí está, para rápido nos va a servir. Y esta es la rotación. ¿Ok? Ahora entonces, el movimiento, ya que empezamos a rotar, tenemos este problema de que pues, si estoy rotado y le digo hacia adelante y hacia atrás, se vuelve ya mi izquierda-derecha y eso ya no concuerda. Entonces, lo que voy a cambiar, y igual a lo mejor esto lo tuvieron que hacer en el examen, es que por el momento le estoy diciendo que mi movimiento en X es en el eje horizontal, que sería flecha de izquierda a derecha, y mi Z sería adelante y detrás. Pero las físicas funcionan siempre en coordenadas del mundo. Y esto pues ya no puede, empieza a acordar. Yo quiero que se hacia adelante y atrás hacia donde estoy mirando. Y mi izquierda derecha es respecto de donde estoy mirando. Entonces, como ahí necesito una transformación de dirección, vamos a hacer que mi movimiento se actualice y va a ser del transform, tiene aquí unas funciones que permiten convertir una dirección en coordenadas del mundo. Básicamente esta función es transforma una dirección en coordenadas del mundo. Una dirección local en dirección del mundo. Vamos a probar antes de que termine de copiar. Entonces, hacia adelante, izquierda, derecha, sigue funcionando bien. Voy a girar. Dejen, pongo que vean las flechas. Ahí. Listo. Ahora estoy mirando para allá. Voy a presionar hacia adelante. Y ya funciona. Hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, ya concuerdan respecto al personaje. Derecha, izquierda, adelante, atrás, vuelvo a rotar. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Entonces, esta función, el transform direction,
le está diciendo, ok, yo tengo mi personaje, podría ser que mirando hacia allá, yo quiero moverme, esto para mí como personaje es mi Z positivo, pero no es del mundo, el del mundo es para acá, no concuerda. Entonces esa función dice, quiero ir hacia Z positivo mío. Y esa función me dice, tu Z hacia adelante en realidad es, en este caso, basándonos en la brújula, es como 0.5 en X y 0.5 en Z. O sea, esto de decirle yo quiero avanzar en 0 en X, 0 Y, 1 en Z, me dice, pues esa dirección es 0 en X, 0 en Y, 0.5 en Z. Está transformando lo que para mí es local a lo que ya se vuelve la dirección del mundo. Entonces, lo transformamos en nuestra dirección respecto al mundo. Entonces, profe, cuando me acuerdo que a veces pasaba que tenía algo y lo tenía un tamaño y Ajá. luego lo quería mover a otro lado y según yo tenía el mismo tamaño, pero cambiaba y si lo cambiabas, pues cambiaba diferente y si lo volvías a meter se volvía más pequeño y tú es pues por eso, por lo que uno tenía como tamaño del mundo y otro tenía como tamaño local. Sí, posiblemente te pasó algo como esto. Por ejemplo, tú puedes tener un cubo que no está perfectamente en uno. Meto, por ejemplo, un cubo. Es hijo ahora de este cubo que está rotado. Y lo escalo. No, y aparte debía estar esto. Ay, ¿cómo es? Pero sí tiene que ver algo con relación de padres e hijos. Cuando esto está escalado. O sea, Ahí sí, está. como que, Su escala es 1, 1, rotación es 0, 0, 0. Por el momento es lo de hijo. Rota. Empiezo a tratar de arreglar esto. Caray. Quiero rotarlo. ajá, o si lo haces como más pequeño, adentro es más, lo haces más pequeño adentro, afuera es más grande, cosas así. Ya, pequeño detalle. Sí, entonces aquí es 0.6, pero lo sacas y a lo mejor crece. Bueno, principalmente si esto, por ejemplo, es 10, 10, 10. Este le dices que es 2, 1, 1, 1. No, sería al revés. Lo metes. Ajá. Este es 1, 1, 1. Lo sacas y ahora es más grande. Ajá, lo hice al revés. Pero es igual, tiene que ver con escalas. Ya veo. 1, Con 1, razón. 1, lo sacas, se vuelve más chiquito. Ajá. No, ¿qué está sucediendo? Pero ya, ahora todo Sí, tiene sentido. posiciones, rotaciones, hay locales y del mundo. Entonces, hay que tener en consideración que luego lo que estamos viendo en el inspector es respecto al local. Entonces, tú puedes decirle, quiero que tu posición sea este, pero cuando ves el inspector no concuerda, es que le está sumando lo del padre, lo de los padres, lo de los padres. Igual, si quisieras algo más específico, hemos visto que, por ejemplo, puedo poner una posición así, pero si mi objeto es hijo de otro y yo quiero que esté en el centro del padre, también existe local positive.
Este te pone en el centro de tu padre, si es que tuviera, y este te pone en el centro del mundo. Él es tu padre. Oh, Igual la rotación tiene esa diferencia. Tiene rotación. Rotado 0, 0, 0 del mundo. Rotado 0, 0, 0 respecto al padre. Entonces también puedes jugar con estos. Pero sí, ahí luego las interacciones de padres e hijos puede ser un poco curiosa. Por eso lo recomendable es que generalmente los padres siempre sean como lo más neutros. 1, 1, una escala y rotaciones nulas. Para que no te afecte. Igual este lo dejo acá abajo como nota. Para que no se esté estorbando en el código. Ok, entonces esto nos transforma la rotación. Ya no tenemos ese problema. Ahora, el salto podría ser que a lo mejor se siente un poco lenta. Si queremos acelerarla, podemos jugar con nosotros controlar un poquito la velocidad de las físicas, bueno, de la caída en Y, como hace ratito sin querer lo hice. O igual si quieres que todo tu mundo funcione un poco más exagerado, que honestamente en videojuegos funciona decente, podemos irnos a Edit, Project Settings, en la capa de físicas, pero físicas normales, no 2D, ahí estamos en físicas, que serían las 3D, y podemos subir un poco la gravedad, como subirla a unos menos 17, yo creo, que aguanta. Repito, Edit, Project Settings, físicas, y aquí le cambié la gravedad a menos 17. Con eso, la gravedad va a ser un poco más exagerada, pero en caso de los videojuegos, pues se siente mejor. Igual como la gravedad ahora está un poco más fuerte, puede que requerimos subirle un poco nuestra fuerza de empuje, nuestra fuerza de saltar. Pero ya no se siente tanto como en el agua. por favor, una pregunta. ¿Por qué en su check ground más dice mixed? Ah, porque marqué todo y luego solo apagué personaje para que no cheque la capa de personaje. Ah, ya, con razón. Porque si no, puedo soltar infinitamente porque estás preguntando, ¿hay algo ahí? Sí. Es el personaje, pero hay algo ahí. Entonces le estoy diciendo que ignore la capa del personaje. Y mi personaje está en esa capa. Ay, ya se trabó el programa para dibujar. Ahí está. Está en la capa de personaje y acá le dije todo menos a personaje. Ok, entonces con esto yo tengo un movimiento muy básico. Puedo saltar. Ahora voy a agregar una pequeña pared.
Suficiente para que el personaje no lo pueda saltar. Y corran hacia ella. Y salten y dejen presionado hacia adelante. Van a ver que se queda pegado. Aquí tengo flecha hacia adelante presionado, no dejo de soltarle. Suelto, ya se cae. Pero mientras siga presionado, se mantiene. Entonces parece que soy como pegamento. Y eso no quiero. Y no importa por dónde lo haga, incluso si lo hago hacia la izquierda, por ejemplo, sucede. Y eso porque hay fricción. Mi pared tiene fricción, mi personaje tiene fricción. Entonces yo lo que quiero es que no tenga fricción con los objetos para que se deslice como mantequilla. Entonces, para eso necesitamos configurar lo que es el rebote y la fricción de los objetos. Voy a crear un nuevo archivo y por aquí vamos a encontrarnos donde está. Acá está. Fixed materiales, casi de los últimos. Un material de físicas. Le voy a llamar no fricción. Y una vez generado, acá en el inspector voy a ver que tengo algunas configuraciones. Tenemos la fricción que va a tener con otros objetos que sean dinámicos, la fricción que va a tener con objetos estáticos, su nivel de rebote, que va de 0 a 1, significa del 0% al 1%, y cómo lo va a resolver. Saca un promedio entre los objetos que están colisionando, toma el que tenga el valor más chiquito, los multiplica, o el que tenga el valor máximo. En este caso, le voy a decir que no quiero nada de fricción con objetos estáticos ni dinámicos. Totalmente en 0 y al momento de determinar la fricción, le voy a decir que utilice el que tenga el valor mínimo. ¿Qué voy a hacer yo? Con 0. Entonces, básicamente estamos anulando la fricción totalmente entre objetos. Entonces, con eso, al quitar la fricción, voy a seleccionar mi personaje y en el collider tiene esa sección. Fixed Material. Le voy a arrastrar este material que acabo de generar. Entonces ya sabe que el personaje no puede tener fricción. De play. Y si ahora intento, ya no puedo. Ya me resbalo como mantequilla. Entonces, asignamos esta material de físicas. Y es 0, 0. Y al momento de combinar fricciones, que sea el que tenga el valor mínimo. ¿Ok? Ahora nada más para igual experimentar con el material de físicas. Solo voy a generar acá una esfera. Una pequeña esfera. Le voy a poner un rigid body. Le voy a dar play. Ahí la esfera cae. Voy a generarle
un material de físicas para que rebote, como pelota. Voy a crear material de físicas. Le voy a llamar rebote. Y aquí en el bounceness le voy a poner algo como 0.9. Si pongo el mouse encima me dice que va del 0 a 1, significando que esto está en porcentaje. Entonces estoy diciendo que de la velocidad que lleva, quiero que el 90% de la velocidad lo conserve y lo utilice para rebotar. Le voy a asignar en su collider le doy play. Y ya tiene rebote. Igual aguanta, creo que le pongamos el 100%. Al fin y al cabo la gravedad y la fricción, al combinar la fricción de abajo, es lo que hace que pierda velocidad. Pero ya no cae como ladrillo. Se lo quito nomás para ver cómo era antes. Parece una pelota de boliche ahí. Le pongo rebote. Y ya tiene ahí como unos 3 rebotes. Depende pues de la altura, ¿no? Entre más altura, más rebote. Entonces, para esto nos sirven los materiales de físicas. Podemos indicar fricción o rebote. Y en el caso del personaje, pues ya no. Ya no choca. Hasta aquí. ¿Alguna duda, problema, inquietud con el movimiento? Ah, ¿me dejaría ver su tab de rebote? Mi tab de rebote. ¿Este? Sí. Gracias. Sí. Creo que así sí. Que sí, gracias, profe. Ya está. A ver. ¿Alguna otra duda, inquietud? Creo que no. ¿Y qué pasa si a la pelota le quitas hasta la fricción y todo eso? En este caso que no se está moviendo, no hay problema. La fricción es más cuando está en movimiento hacia los lados. En este caso que solo toca, no afecta. Eh, En la fricción sí nos afecta en el personaje por el cuestión de que está tratando de resbalarse hacia abajo. Pero al momento de decirle que no hay fricción, mientras se sigan tocando, entonces, pues cae. ¿Ok? Entonces, ya con esto, vamos a quitar la cámara, lo voy a quitar del personaje y vamos a crearle un script. No es cierto. Lo voy a seguir haciendo hijo de la cámara, pero ahora vamos a hacer esto que funcione como un juego en primera persona. Entonces voy a colocar la cámara adentro del personaje. Igual lo puedo poner 000. Le subo un poco la altura. Por ahorita, pues esto va a seguir funcionando. Puedo moverme derecha, adelante, salto, puedo rotar, pero pues quisiera que puedo mover la cámara con el mouse. Por ahorita no puedo controlar nada con el mouse.
Pero ya adentro, pues ya se mueve con él y ya tengo una vista más en primera persona. Entonces, la cámara sigue siendo hijo del personaje, pero ahora le puse en esta posición. 0.5 y 0 en Z. Solo 0.5 en Y. ¿Qué significa respecto al padre? ¿Ok? Ahora, voy a crear un nuevo script y le vamos a llamar cámara control. Y se lo voy a poner a la cámara. Y lo veremos abrir. ¿Ok? Ahora, aquí voy a ocupar una variable pública que sea sensibilidad. Bueno, mouse sensibilidad. Y un transform que sea que será cuerpo transform. Y público para poder asignar. Igual aquí le voy a poner su header de referencias. Ahora, para cuestión de que podamos probar en el editor de Unity sin tanto problema, le voy a decir a Unity que mantenga el mouse adentro de la zona del juego. Porque ahorita, si, como lo tenemos, si yo intento empezar a rotar y quiero disparar, por ejemplo, pues puedo terminar el mouse acá, en las propiedades de la cámara, o puedo terminar en los assets, entonces va a ser muy molesto. Entonces, en el start le voy a decir que el cursor va a tener un estado de bloqueado. Esto oculta el mouse y lo mantiene dentro del juego. También para cuando el juego se saque o hagas un ejecutable, pues no que de repente das clic y le dices clic a Windows. Entonces, lo mantiene igual en el editor y solamente en el editor. Editor, si presionas Escape, vuelve a aparecer el mouse. Entonces, si ocupan presionar como quitar la paz o algo, pueden dar Escape y ya va a volver a aparecer el mouse. Y aquí solo para asegurarme que pues se ejecute a lo mejor un poco después, voy a ponerlo en el late update. No es cierto, creo que podemos dejarlo en el update. No nos va a afectar tanto. Y voy a obtener del axis mouse X. Y de una vez podemos multiplicarlo por la sensibilidad. Mouse espacio y va X en mayúscula.
Entonces estoy preguntando cuál es el mouse. Esto me regresa como lo que ha variado en cada frame. Voy a ocupar una variable flotante que va a ser mi rotación en X, que empieza en 0. Y voy a restarle lo que se mueva en Y. Luego a mi rotación en X lo voy a limitar para que no pueda rotar fuera de los ejes, es decir, que si estoy girando hacia arriba no termine haciendo esto. No quiero que pueda pues, girar todo, quiero que esté limitado hasta un máximo. Entonces para eso es el cramp. Limita o pone en un rango máximo y mínimo un objeto, bueno, un valor. Entonces le digo que el valor de la rotación X no puede ser menor a 90 ni mayor a 90 grados. Igual esto lo podemos jugar. Limitamos rotación. Ahora, nada más por pregunta, si puede sonar un poco raro esto, rotación en X y le movemos lo de mouse Y. Recuerden que si tengo un palo traspasando en el eje X, significa que puedo rotar así. Por eso es que sobre el eje X. Y le digo que mi rotación local, aquí puede salir aplicado porque no quiero que sea respecto al mundo, sea relativo al padre. Quiero asignarle mi rotación en X directamente. Y el cuerpo lo vamos a rotar en el eje Y, lo que está girando en X. ¿Por qué en eje Y? Porque si tengo un palo que traspasa mi personaje así, pues solo puedo rotar de esta manera. Por eso es en el eje X, de esa forma. Igual podemos separarlo como rotación arriba, abajo. Y esa es solo rotación izquierda, derecha. Antes de que termine de copiar, vamos a probar. Si podemos arreglar algo, de una vez arreglarlo. Entonces, la cámara ya tiene su script. Aquí la sensibilidad le voy a poner algo como 200, creo. Y le digo que ese es el transform de su cuerpo. Play. Le doy clic. Creo que está muy exagerada la sensibilidad, pero muevo izquierda a derecha. Está bien, arriba abajo también. Y ya no se pasa de límites. Creo que me emocioné. A ver, unos... Ah, ¿saben qué? Es que aquí falta time.delta time. Oh. Igual creo que sería conveniente separar las sensibilidades. Igual, si queremos, podemos separar mouse sensibilidad X, mouse sensibilidad Y. Para tener todavía más versatilidad. Siento que en el eje Y aguanta unos 270.
Y la rotación, creo que sería conveniente que empiece en unos 45 en X. Dejen ver si eso arregla que miremos el suelo tan bruscamente. Unos 90. A ver, ¿cuánto ocupo? Ahorita mirando hacia frente, estoy... ah. Bueno, ahorita vemos eso. Para que no mire el suelo. Al menos ahí está la lógica del mouse. Igual la rotación hacia arriba y abajo creo que podría aguantar unos 80. Igual esto sería conveniente que lo tuviéramos como constante, flotante, límite, rotación en X. Ujú. Ahora sí, ya tenemos el script básico del movimiento y rotación de la cámara con el mouse. Y la ventaja es que ya ahora sí, hacia donde estoy mirando y la hago hacia adelante atrás, pues camina en esa dirección. Está 80 en teoría está. Pues bien. ¿Dudas, inquietudes con estos códigos? No, ¿Alguien falta de copiar? Pues yo ya lo copié, pero me manda un error de que creo que no tengo configurado lo del input axis. Me dice input axis mouse J is not set up. Ah, es M mayúscula, espacio y Y mayúscula. Es que me dice de to change the input settings es edit settings input. Edit. Settings. ¿Te dice algo de old, de viejo? Pues ¿O te dice que no encontró mouse Y? puedo compartir pantalla. Sí. ¿Listo? ¿Será que tienes el input system nuevo? ¿Sabe? Espera, no, mejor está. Lo que quiero ver. Si estás tratando de usar el... Me sale este error. Si te dice que input mouse Y no está configurado. Entonces significa que está mal escrito. Vete a tu script. Y es mouse Y y X son en mayúscula. ¿Estos? Ajá.
Está en mayúscula, creo. No, esa es una Y minúscula. Ajá, también la X estaba en minúscula. Guarda. Chale, Si cuando ¿cómo? te dice que no está setup, significa que está mal escrito Eso. lo que preguntas. Ahí regresa tu código. A lo mejor te va a faltar el time delta time. Creo que sí. Sí me falta eso. Ajá, después de las sensibilidades por time.delta time. Y ahora sí ya debería funcionar. Ujú. Ya. Va. Va, pues, gracias. De nada. Regreso a mi pantalla. Entonces con eso tenemos ya lo básico. Entonces ahora con esto viene su primera tarea de la primera parcial. De la segunda parcial. Más bien. Voy a guardar esto, que sería movimiento 3D. Ok. Lo que van a hacer es agregar agregar 5 esferas. Igual ya tienen ahí una. Agregar paredes invisibles. Paredes invisibles. Y al dar clic a una esfera, lo empujas en la dirección en la que dices clic. Y agregar un poquito hacia arriba. O sea, aunque le des hacia la derecha, agrégale que también le empuje hacia arriba un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, aquí hay una pequeña cuestión. Por el lock, nuestro mouse no se ve, pero lo que pueden hacer es siempre lanzar el rayo del centro de la cámara. Entonces, si yo le doy clic aquí, ¿cómo es? Ahí está. Aquí lo que va a suceder es que voy a lanzar el rayo y si le doy clic aquí, en esta sección, este sería el centro, entonces lo voy a estar empujando hacia allá. Que sería como si le estuviera dando una fuerza en esa dirección. Si le doy clic por acá, sale para allá. Si le doy clic aquí, sale para allá. Por eso es que se ocupan paredes invisibles porque pues van a estar rebotando. Entonces pues le doy clic y la pelota va a hacer. Y le pueden dejar ese para que todavía se vea mejor que tiene sus rebotes. Igual lo pongo como nota. Nota. Disparar desde el centro de la cámara. Porque ya no tenemos el mouse tan libre. Entonces ahí va a cambiar un poquito cómo funciona el Raycast. Sí hay una función, ¿no? Que el rayo está en el centro, porque, o sea, me acuerdo que hay uno que es en el que donde está el cursor. O sea, Así es. pero sí existe uno que es que está en el centro, ¿no? Hay uno que es muy parecido. Ahí en la documentación lo pueden encontrar. Que en vez de que le mandes las coordenadas del mouse, le dices en qué porcentaje de la pantalla. Entonces le puedes decir que lo lanzas desde el 0.5 a 0.5, que sea el centro. Es este.